y a las amigas de Despierta RD por continuar con nosotros y bienvenidos y bienvenidas a las personas que en estos momentos están prendiendo su televisor y viendo aquí la entrevista principal, la central hoy, con Carlos Julio Félix, un hombre de comunicación, de vasta experiencia, profesor universitario, y que ahora está en un proyecto queriendo construir más con su comunidad Pedernales, con esa provincia fronteriza, desde el Congreso Nacional. Buenos días, Carlos Julio. Buenos días, señor Carlos Julio, ¿cómo estás? Buenos días, Lorení, ¿cómo estás? José Rivas. Muy bien, muy bien. Yo creía que tú tenías chaleco antibala, pero es que le estás dando a los hierros. No. Carlos Julio. Y Lorení, la figura refrescante de la televisión. Sí, claro. Gracias. Además, con una capacidad extraordinaria. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Le dicen que tiene la boca de Mauser. Ajá. Sí. Esa no es fácil. Mire, señor Carlos Julio, yo hace tiempo que vengo recibiendo unos mensajitos suyos con tema de Pedernales. Usted le dice mi Pedernales o algo así, es que usted le menciona. Sí, ese es un hashtag. Exacto. Sí, Entonces, sí. yo quiero saber de dónde empieza a surgir, tal vez por estar en los correderos tanto del Congreso, dice, mira, yo tengo que legislar en favor de mi provincia. Cuéntenos de estas aspiraciones, cómo surgen y por qué usted entiende que usted debe ser el senador que represente su provincia. Se ha dado producto de la labor social y se dio sin que yo casi me diera cuenta, porque data de mucho tiempo, de aquellos años en que hubo una crisis en Pedernales muy fuerte con la Iglesia Católica y el problema del contrabando y los contrabandistas. Y entonces hice una labor a favor de la Iglesia, por supuesto. Y entonces el sacerdote de la época entendía que yo tenía, no, era antes que Avelino, que yo tenía que participar en política. Y empecé a participar, pero no así como para aspirar. Y después ya en el 2006, entonces sí estuve las aspiraciones. No se dieron y lo retomé ahora otra vez y lo he retomado con muchísima fuerza. Carlos Julio, a mí, por ejemplo, de manera particular no me ha quedado claro cuál será la boleta o en qué boleta tú quieres aparecer. ¿Eso está bien definido? La boleta congresional, por supuesto. Sí, por el PLD. Claro. Por el PLD. Claro. Pero entonces ahí hay como una quinta columna, ahí Dionis, y ahora también está Máximo aspirando por el lado de los danilistas. ¿Cuántos son los aspirantes que hay para esa? De hecho, hay 3, porque hay otro más que ya no va a aspirar, escuché. Pero eso no es mayor inconveniente. Primero, yo pienso que cada uno está en su derecho, eso sí. Y bueno, y la comunidad ya decidirá. Y yo pienso que en el caso de nosotros no nos ven como un PLDista, ya nos ven como pueblo, no me ven como miembro de un partido, me ven como provincia en sentido general, porque yo he hecho una política muy diferente a como se hace en el país, una política no excluyente, una política ligada con todos los sectores. Por eso el eslogan es el senador de todo. Y no fue que yo lo seleccioné, sino que salió en una encuesta. En una encuesta que usted, porque ahí usted, en Pedernales son aproximadamente 11,000 y tantos habitantes. No sé cuántos habitantes. Votantes debe estar en ahora casi 20,000. Pero recuerda que no votan todos. Ok, claro, el porcentaje que vaya, según las encuestas que usted maneja, porque es importante, la política no solamente es intereses, sino también números. ¿Qué le dice a usted con relación a eso y a sus contrincantes dentro del mismo puesto? La persona que está más cerca, que estamos ahí, es precisamente con el senador. No hay mayores competencias en ese sentido. ¿Tan cerca, usted por encima, usted igual, usted por debajo? Prácticamente hay un empate técnico. En la que hicimos hace como 2 meses, él me llevaba 2 puntos. Hay que volver a medir ahora porque la ofensiva que he lanzado ha sido muy fuerte en términos propagandísticos y en términos de reuniones y contacto con la gente. Yo siempre he dicho, y ahora se ve más, que hay un sentimiento generalizado en Pedernales por nuestra propuesta. Y cuando te hablo de un sentimiento generalizado, estamos hablando de sectores importantes. Por ejemplo, la iglesia, tanto los evangélicos como los católicos, los sectores sociales, culturales, la sociedad organizada de Pedernales. Ahora hice recientito un encuentro con el equipo y se convocaron los 50 que nos íbamos a reunir. Y ahí habían 127, pero la mayoría eran profesores, profesionales, líderes campesinos, y llegó de aquí una delegación muy importante de una organización nacional que se llama Convergencia, que está en toda la República Dominicana, es de líderes de todo el país, y ellos han asumido el proyecto y han dicho que su papel va a ser buscar a los pedernalenses en todas las partes de la República Dominicana, y eso es algo
que no se había visto todavía, por lo menos en términos locales. Carlos Julio, el PLD ahí es una olla que está calientísima. Hirviendo. Caliente, ¿verdad? Eso es a nivel nacional. Necesariamente tendría que reflejarse a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional. El PLD en Pedernales, esas pugnas se están sintiendo. ¿Y a qué corriente tú perteneces de las dos que están polarizadas, Leonel y Danilo? Bueno, en primer lugar, yo pienso que en Pedernales se está reflejando lo mismo que está ocurriendo en toda la República Dominicana con respecto al tema de los dos grandes líderes. Y en segundo lugar, he manejado eso con mucha prudencia, no he tenido, gracias a Dios, ningún problema, porque yo soy de los dos y de ninguno. ¿Cómo así? Espérate. Es decir, el presidente va a Pedernales y yo voy a estar ahí súper seguro, no importa lo que esté haciendo. Leonel va a Pedernales y voy a hacer lo mismo también. Y me invitan y voy con mucho entusiasmo. Y le tengo admiración y respeto a los dos. Mucho respeto y mucha admiración. Y lo conozco no de ahora. Leonel fue mi profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Sociología de la Comunicación. Y el presidente Medina fue quien yo consulté cuando iba a ingresar en política. ¿Y cuál de los dos usted entiende que sería mejor como gobernante en los próximos comicios del 2020? Bueno, mire, déjeme decirle que para mí no, se lo digo sin ningún inconveniente. Ellos han sido modelos de presidentes en la República Dominicana. Lo que uno no se explica es, yo escuché a una mexicana decir en Washington, estaba en un seminario, que Leonel Fernández tenía capacidad para gobernar a Estados Unidos y que ella hubiese sentido mucho orgullo con que Leonel fuera el presidente de su país. Y les voy a decir una cosa, y con respecto al licenciado Danilo Medina, es una gran pena que el tema que estamos discutiendo es el tema de los conflictos y no de la obra de gobierno que ha hecho, que es hermosísima. Se ha tragado el problema interno del PLD, ese tema, pero ha hecho un gobierno envidiable. De manera que para mí cualquiera de los dos yo no tengo ningún inconveniente, lo han hecho sumamente bien. Yo pienso que han sido los mejores presidentes que ha tenido la República Dominicana. Pero los leonelistas, aparentemente no, salió a la luz pública, han hecho una propuesta a los danilistas en el sentido de reservar de las reservas, algunos puestos, y dentro de ellos está Dionis, que es seguidor de Leonel. Entonces, ¿cómo estaría tu candidatura ahí? ¿Cómo tú te sientes cuando hay ese tipo de planteamientos? Mire, pero no porque sea el compañero Dionis Sánchez, no. Incluso se la reservaron aquella vez y no hubo ningún problema. Lo que yo pienso es que no procede reservarse otra vez todas las candidaturas. No, y es que el porcentaje que están pidiendo que se reserve es un 80%. ¿Por qué no procede? Porque eso trunca el liderazgo. No, y las aspiraciones de gente que quiere entrar. Por eso es que le estoy preguntando a él para ver cuál es la reacción, porque hay una persona que milita en un partido, que trabaja para ser candidato y de repente, por un acuerdo para salir de una crisis, entonces le troncha todo el trabajo. Y ocurrió una vez ya. Pero ¿A ti te ocurrió? ¿Tú fuiste víctima? Por supuesto que sí. Acuérdate que se reservaron todas las candidaturas. Eso es antidemocrático. Eso es sencillamente antidemocrático. Pero no porque sea el compañero Dionis, ¿no? Eso no es ningún problema. Es que en términos generales, eso no puede ser. Ahora, tú me dirías que nos fuimos en función de una encuesta, pero vámonos a una primaria o vámonos a la encuesta, no hay ningún problema. ¿Pero y por qué? Porque además le voy a decir una cosa, los que están no son necesariamente los más capacitados, ni los que los pueblos están deseando que vayan. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema de que nos suelten a todos y lo que pero igual entonces, no es ventaja? Lo que sí es ventaja es lo que no es igual. Entonces, ¿por qué, si es antidemocrático reservar las candidaturas, o resulta democrático que se dé el voto de arrastre? En el caso de Pedernales no se va a hacer así, hay un voto directo. Pero ¿por qué entonces el mismo partido tiene dos posiciones tan diferentes en temas similares? Yo puedo decir que es antidemocrático que se reserven todas las candidaturas, pero no es antidemocrático que a mí como ciudadana me obliguen a votar por un senador que no he elegido porque llegué a un diputado. Es que el voto preferencial es aquel en el que tú votas por el candidato que tú quieras, no importa el partido que sea. Ese es el voto verdaderamente preferencial, no el voto que yo, votando por José, estoy votando sin querer por Pedro. ¿Y usted está de acuerdo con el voto de arrastre? Es que eso no puede ser, es que tiene que ser que cada quien, y mira, te voy a decir una cosa, yo estoy aspirando a la senaduría y a los senadores les conviene eso.
En el caso de los diputados, no. En el caso de los diputados, no les conviene porque dos diputados muy buenos, por ejemplo, el senador se puede sentar, y eso ha ocurrido, que sentado tranquilo, los dos diputados lo han hecho senadores. Entonces, eso no puede ser. Además, déjeme decirle una cosa. Ese voto es lo que ha creado los problemas internos en los partidos, por lo menos conozco el caso del PLD, que a veces las enemistades son más fuertes internamente que hacia otros partidos. Pero es que imagínese si usted tiene un primo, un sobrino, un tío, un hermano, que usted quiera hacerlo diputado o lo quiera hacer senador, con el voto preferencial no sería con el tema de la reserva. Con el tema de la reserva ya tú lo tienes prácticamente seguro y con el arrastre mucho más. Entonces, es antidemocrático en cualquier sentido. Claro. Le repito, aquel voto preferencial es el que tú votas, valga la redundancia, por el que tú consideres, no importa el partido que sea. Me gusta este como senador, me gusta este como diputado, me gusta este como síndico. Así sean de diferentes partidos. Como regidor. Sí, es decir, ese es el voto preferencial realmente. Carlos Julio, tú eres de una zona muy sui generis dentro del territorio nacional, tú eres de Pedernales, fronterizo. Eres también un comunicador que ha tratado de bastante óptica y en diferentes tiempos el asunto de las relaciones dominico-haitianas. ¿Cuál es el grado de dependencia que tiene Pedernales en estos momentos de esa relación armoniosa que debe existir? ¿Y cuáles son los principales escollos que provocan esas relaciones y que es necesario tomar algunas medidas, por ejemplo, desde el Congreso Nacional? Mire, yo pienso que una de las fronteras más tranquilas que tiene la República Dominicana es la frontera de Pedernales. Y tú lo has vivido, y sé que lo has vivido desde Montecristi hasta Pedernales, todo el cordón fronterizo. En Pedernales cualquier cosa impacta. Por eso aquella vez cuando se llevaron la puerta hacia el lado de Anzaspitri y apedrearon la parte dominicana, eso fue un impacto muy grande, porque en Pedernales no estábamos acostumbrados a eso. Yo decía que en Pedernales una galleta en la frontera era noticia. No es así, por ejemplo, en Dajabón, donde ocurren tantas cosas en un minuto que tú no puedes percibirla. Y también en la zona de Elías Piña, que es la frontera más larga que tiene Haití, la República Dominicana. Ya en el caso de la frontera con Jimaní, el hecho de que Puerto Príncipe esté como a 60 kilómetros es diferente. Pero acuérdate que en el caso de Elías Piña, Dajabón y Pedernales fundamentalmente estamos separados por un puente, un río, ¿entiendes? Es decir que yo pienso que en el caso de Pedernales es muy tranquila, pero yo quiero aprovechar para felicitar en la manera en que se ha conducido el ministro de la Defensa. Ha hecho un trabajo sumamente hermoso, Rubén Paulino Sen, directamente supervisando. Ya no es noticia que el ministro de la Defensa vaya a la frontera y a veces va hasta 2 y 3 veces al mes a una misma comunidad. Y eso es sumamente importante. Yo pienso que el hecho de que haya cambiado la mentalidad de los oficiales ha ayudado, ha colaborado bastante para que el problema no sea tenso en la frontera. Hay que reconocer que el problema mayor es porque no ha habido estabilidad política en Haití. Porque no importa lo que hagan los dominicanos, en el lado haitiano no ha habido estabilidad política. Y ese es un gran problema que hay. Claro. Pero yo pienso incluso, el otro problema es el asunto de fronteras abiertas. Y ese es un gran problema. Y no importa que se recurra a la tecnología, a lo que sea, el problema es ese. Yo recuerdo que en los años 70, cuando yo era un adolescente, habían literalmente una empalizada, y pena de la vida es que la cruzaba. No podían cruzarla. Y pasar un galón de Clerén era el equivalente a meter hoy un saco de droga. Pero bueno, las cosas han cambiado. Además de eso, las condiciones internacionales son diferentes. Haití se ha victimizado por todas las partes. Dicen por allá, mira, mejor darle a un dominicano y no tope a un haitiano. Claro, no, y de hecho hay muchas políticas aquí que favorecen más a los haitianos para que no trascienda a nivel internacional de una forma negativa, que afecte más a República Dominicana. Pero, Carlos Julio, sí me gustaría saber cómo piensa o cuál es el proyecto que piensa desarrollar ante el Congreso de ser el senador de Pedernales, que estaría quitando o sustituyendo al actual Dionis Sánchez, porque no sé si Dionis piensa reelegirse en el cargo. ¿Cuáles serían los proyectos de ley, los proyectos que usted impulsaría para poder convencer a su población de que voten por usted? Yo pienso que incluso el compañero no lo ha hecho mal, de verdad. Él lo ha hecho bien, pero se necesita uno que lo haga excelente.
y yo pienso que Pedernales debe estar mejor representado. Excelente porque... Excelente porque Pedernales, por ejemplo, la situación ahora que no tiene, está bien representado con Dionis Sánchez. no es que no esté bien, pero debe estar mejor representado. Es decir, debe haber mayor sentimiento por el pueblo. Y yo siento que esto lo representamos nosotros sin ninguna duda. Pero se lo puede preguntar a quien tú consideras en Pedernales. ¿Quién entiende la gente en términos ¿piensa generales? eso la gente en Pedernales de Dionis Sánchez, de que no lo está representando? La gente piensa que no lo ha hecho mal. Ahora, la gente piensa que se puede hacer más. Que se puede hacer mucho mejor todavía. ¿Y usted qué haría por Pedernales? Mire, yo pienso que el problema del desempleo en Pedernales, ese es un tema que hay que abrazarlo permanentemente. ¿Qué haría? No es posible. Bueno, en términos de crear iniciativas que permitan que se reactive otra vez la economía en Pedernales. Por ejemplo, no es posible que Cementos Andinos siga trancado, no está funcionando desde hace 3 años. Y de eso casi las autoridades no hablan como deben hacerlo. En el caso Dovenco se fue y no se buscó la manera de que Dovenco se fuera sin que antes haya algo que garantizara la seguridad a la gente en el trabajo. Entonces, mire, yo recuerdo que cuando la zona franca surgió fue producto de la misma crisis aquella vez con el contrabando, y el cura y yo salíamos precisamente a ese tema, y eso terminó con la zona franca. Mire, yo no soy ni regidor, a Pedernales le faltaba un camión bombero, despedazado el que estaba, y yo cogí para Estados Unidos y hablé con unos amigos allá y nos consiguieron un camión bombero, gestionamos un camión bombero que nada que envidiar a ninguno, incluso de lo de la capital. Y entonces hay muchas cosas que uno puede lograrlas. Desde luego, yo siento que las relaciones mías fuera del país son fuertes, pero no es lo mismo como periodista que ir ya como senador de la República. Recientemente al Procurador General de la República le entregaron los títulos o el título general de Bahía de las Águilas. ¿Cuál sería el impacto? Y si no caeríamos en vandalizar de nuevo esas tierras. No, yo pienso que no, porque ahora, después de que eso nos ha costado 20 años, que por eso precisamente que no se ha producido el despegue de Pedernales, no puede haber ya marcha atrás en torno a esto. Hay seguridad jurídica, y el hecho de que haya seguridad jurídica garantiza también las inversiones. Yo sí lo que... bueno, está hecho ya el plan, por supuesto, y lo entregaron recientemente, el plan máster. Yo pienso ya que es asunto de arrancar, y siento incluso que el gobierno no debe hacer más planteamiento que no sea ya el de anunciar que ha habido un acuerdo para la instalación de alguna empresa. Que repito, el problema de Pedernales es desesperante en términos de desempleo. Eso no aguanta más ya. Y no aguanta más porque fue que el pueblo creció bastante en términos habitacionales, pese a ser la provincia menos poblada de la República Dominicana. Es que hubo una inmigración interna en los últimos 5 años, cuando llegó Dovenco y esas compañías, y entonces el hecho de que se fueran o cesaran esas compañías con más habitantes ha presionado más el problema del desempleo en Pedernales. Mire, un tema que afectó bastante a Pedernales, que lo puso en la palestra pública, fue los casos de rabia y la muerte de un niño allá por el tema. Yo estuve investigando con varias asociaciones de animalistas y gente que se trasladó para la zona, que decían que no importaba la cantidad de vacunas que le pusieran a los perros aquí en República Dominicana, si los de Haití no estaban vacunados y pasaban para acá y podían traer eso. ¿Usted tiene algún conocimiento de cómo está ese tema por allá, qué está haciéndose, y si hay algún proyecto que usted haya motivado para que efectivamente eso no vuelva a ocurrir? Eso bajó considerablemente, ya no se habla de eso. Fue un tema que impactó mucho por la muerte de un niño. Siempre que muere un niño, y sobre todo por una situación que puede ser prevenible, yo pienso que hubo una dualidad de falta ahí. Dualidad de falta es por parte de las autoridades que no lo manejaron bien, y por parte de la población que cuando iban a vacunar los perros los escondían. Es decir, una dualidad de falta. Porque no conocían el tema. Y el hecho mismo de lo que hablamos de la situación de la frontera abierta, porque ¿qué importa que controlen en las puertas y que tú te laves la mano en la puerta si por todo el cordón de la frontera te están pasando? Es decir, fumigaron el vehículo, el camión que viene entrando por Jimaní, pero a todo lo largo están entrando por todas las partes. Es decir, que es un problema de fronteras abiertas. Y el hecho también de las debilidades que hay en Haití. Incluso déjenme decirle que en las dictaduras eso se manejó muy bien. En el caso, por ejemplo, de François Duvalier, Papadoc y Trujillo, tenían políticas de verdad, de acercamientos y acuerdos fuertes de seguimiento a enfermedades como la malaria, la tuberculosis, la sífilis, sobre todo la malaria, el paludismo. Y habían campañas muy fuertes y eso se llegó a controlar. Entonces, Carlos Julio, primarias abiertas.
Eso está establecido. Primarias abiertas. Eso está establecido. Yo no Nada tengo- de yo negociaciones no tengo- ni de reserva. primaria. Primaria como está establecido. Y si no, y además déjame decirte una cosa. Mira, toda esta situación que se está dando ahora, y el hecho de las primarias abiertas y las mismas decisiones que se han tomado en la Junta Electoral indica que los partidos todos tendrán que buscar candidatos de muy buenos perfiles, porque si no, la van a pagar feo. Y la van a pagar feo en las urnas, porque los pueblos cada vez se están concientizando más. Los pueblos son los que eligen, ponen, sacan. Y eso está decidido y ustedes como periodistas lo han vivido, esas experiencias. Claro que Es decir, si el PLD o quien sea, PRM o lo que sea, no quiere pagarla muy cara, que pongan muy buenos candidatos, que permita que haya pluralidad, democracia y que pongan selecciones buenos candidatos. Desde luego, los partidos tienen por ley también su cantidad de reservas, pero eso no quiere decir que se exageren. Claro, usted se mueve en las dos cámaras, ¿verdad? La Cámara de Diputados y en el Senado. Usted se mueve, usted pasea, aunque, ¿verdad? Raras veces yo paso, pero no quiere decir que no. Por ejemplo, cuando hay actividades bicamerales, yo paso al Senado. Pero casi siempre estoy ahí muy concentrado en la Cámara de Diputados porque el trabajo ahí Sí, no, lo que pasa es que quiero fuerte. saber, ¿va a la reelección? ¿A dónde? Mire, lo que ocurre allá y lo que yo pueda observar allá, no importa. No, olvídalo. ¿Va a la Yo me reelección? siento muy seguro en la vida porque lo primero es no mentir. Pero va a la reelección. Dijo que va Danilo No, uno no puede o predecir. Lionel, No, lo que No, cualquiera de pasa- los pero dos. eso lo sabemos tú y No, yo. no, lo que pasa es que- Los chinos de Bonao saben que va a Danilo. ¿Va a la reelección? Lo que pasa es que en política cualquier cosa puede pasar. Nunca digan en política, nunca esto es así y punto. Miren, para ponerle un ejemplo que no es el de República Dominicana, ¿quién pensó aquella vez? ¿Quién pensó que el partido de Aznar iba a perder las elecciones por unas declaraciones cuando hubo un atentado, faltando como 2 semanas nada más y varió el panorama totalmente? Totalmente. Por una declaración de un presidente que dijo que no, que eso no fue terrorismo y se determinó que sí fue terrorismo. Eso le costó las elecciones en menos de 2 semanas. Bueno. Es decir, en política 2 por 2 no son 4. Gracias, Carlos Julio Julio. Félix, que es aspirante. Perdóneme. Ajá. Sí, porque ustedes ahorita lo tocaron y yo quiero decir, con relación al caso de los 2 diputados y el tema de ayer, y miren que ustedes no lo preguntaron, y me atrevo a plantearlo por lo siguiente. Miren, que la sociedad dominicana no juzgue a esos diputados por ese pequeño incidente que hubo. Son sencillamente 2 estrellas. Y creo que no se le va a hacer difícil a ellos incluso pedirse disculpas. Pero son 2 diputados que cualquier país lo envidiaría tener. O sea, yo espero que ese tema no vayan a tratar ahora de llevarlo por una dirección que no debe ser. Bueno, pues ojalá que se Eso pueda dependerá del PLD. y que Del puedan PLD limar dependerá. sus asperezas. Sí, sí. Carlos Julio Félix, gracias de Gracias, verdad gracias. por haber compartido con nosotros en esta mañana sus intenciones a las aspiraciones a la senaduría por Pedernales, su provincia Pedernales. Gracias a todos ustedes que nos han estado acompañando en esta mañana. Destacar que hay una televidente que desde Massachusetts, Estados Unidos, Ajá. está en sintonía con nosotros, tanto ella como su familia. Saludos para Patricia Hernández y familia. Un abrazo grande de parte de todo el equipo de aquí de Despierta RD. Gracias por la sintonía a toda la gente que nos sintoniza a través de Telemicro Internacional. Todo el equipo nuestro les da nos despedimos por el día de hoy. Alberto Caminero, que anda brincando por ahí, que Sí. parece un muñeco. Dice que todo Estados Unidos está conectado. Todo Estados Ok. Unidos está conectado, nos mandan a decir. José Rivas, Lorena y Gracias. Solano, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana, Viernes Social, Viernes de los Elegidos, aquí en Despierta RD.